y en el momento docente de la Universidad del Cauca, y estoy adscrita a la División de Salud Integral, en donde hago un trabajo también con el tema nutricional. En esta conferencia que voy a compartirles hoy, agradezco en primera medida al compañero Janfer, quien me hizo la invitación en el marco de la celebración del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es un tema muy importante y que está en auge en este momento, más que todo con la situación del coronavirus, que es como tan determinante, y es acerca de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. No sé, Janfer, si podrías confirmarme si me escuchan bien o está muy bajito el micrófono. No, profe, perfecto, se le escucha perfecto. Ok. Entonces, este tema que voy a presentarles a continuación es un tema que trabajé prácticamente todo el año 2018-2019. Algunos de los compañeros, creo que en un simposio de salud mental que se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la Salud, tuvieron la oportunidad de ver o de conocer avances en este tema, porque yo presenté algo al respecto. Sin embargo, aquí ya traigo los resultados consolidados del trabajo de investigación que se desarrolló y a partir del cual se hizo esta construcción y de alguna forma también se reconstruyó un poco y se enfatizó más en el tema de la conciliación desde el enfoque de género, que es el fuerte del trabajo. Bueno, este es mi currículo que ya se los presenté. Les dejo mi contacto por si alguien desea profundizar en el tema. Este es un trabajo que se hizo para optar al título de Magíster en Salud Ocupacional de la Universidad del Valle y se trabajó dentro de las instalaciones del Hospital Universitario San José, quien nos brindó su colaboración en ese momento. Bueno, cuando hablamos de conciliación vida laboral, familiar y personal, es un tema muy amplio. Créanme que hago un esfuerzo muy grande en este resumen, pero principalmente es determinar qué factores hacen parte de esa conciliación de manera muy arraigada. El primero de estos factores es la cantidad y la calidad de tiempo. Una de las situaciones que atraviesa la sociedad trabajadora en Colombia y en el mundo es la relacionada con el conflicto en el manejo del tiempo destinado al trabajo, a la vida, a la familia, entendiendo que la vida personal es diferente a la vida familiar y muchas veces cuando se nos pregunta o se nos indaga sobre nuestra vida personal, el primer tópico que tocamos o que mencionamos es la familia, ¿no? Resulta que la familia tiene su espacio y sus actividades personales de ocio, de descanso son otras actividades. En segundo lugar, tenemos los sitios de trabajo. El sitio de trabajo es un lugar en donde acontecen situaciones claves sobre la vida de los seres humanos. Es el segundo lugar donde más tiempo pasamos y por ende es crucial en el desarrollo individual y social. Y en tercera medida tenemos las relaciones sociales, las estrategias que utilizamos como seres humanos para equilibrar los tiempos entre todas estas esferas y conceder a cada uno el espacio y el tiempo que requiere para mantener un balance. Sin embargo, en nuestra sociedad es un poco más difícil ejecutar esta conciliación entre los tres tiempos para las mujeres que para los hombres. Vamos a ver más adelante las razones, pero hacer énfasis en que las concepciones sobre ser mujer o ser hombre en nuestra sociedad hacen que las posibilidades para cada género varíen, ¿no? Y asimismo varían los beneficios que recibe cada género. El problema que planteo es cómo estos cambios en la estructura de las familias, ya no tenemos la familia clásica, papá, mamá e hijos, ahora tenemos familias monoparentales, familias extensas, familias en las que el cuidador puede ser solamente el papá o cuidador solamente la mamá. Todos estos cambios en estas estructuras, también en la educación que reciben los niños, en la estructura laboral y en nuestra economía,
Adicionado a esto, la concepción que tenemos cada uno de qué es ser hombre y qué es ser mujer y qué le corresponde a cada uno según su papel, la desigualdad en las formas de contratación laboral, entendiendo esta desigualdad como los contratos precarios a los que estamos sometidos los profesionales de la salud, el trabajo a turnos, el desconocimiento de derechos y la última y no menos importante, el desequilibrio en el reparto de las tareas del hogar. Cómo todo esto genera un conflicto y ese conflicto deriva en un desequilibrio. Ese desequilibrio en el manejo del tiempo en las tres esferas, trabajo, vida personal, interacción familiar, va a requerir posteriormente, de una conciliación. Y esa conciliación es el tema que nos atañe en esta tarde. El planteamiento del problema parte de la normatividad que existe en nuestro país, que es la resolución 2646 del 2008. Esa resolución, acompañada con toda la normatividad internacional planteada por la Organización Internacional del Trabajo, planteada también por la OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, ha inferido en que se preste en este momento más atención al tema de la conciliación. En este momento, los hogares, los entornos escolares, los sitios donde radicamos con nuestras familias son claves referentes en donde podemos hablar de conciliación. En este momento también tenemos el papel de la conciliación en la estructura organizacional, es decir, en los sitios de trabajo. Y esta normatividad lo que ha conseguido es que el incumplimiento de las medidas de conciliación tenga unas repercusiones legales y le permite además también a los individuos vivir o cumplir con sus obligaciones dentro del hogar. Recordemos que esto está mencionado desde la Constitución Política de Colombia en su artículo 42, cuando mencionan que la ley debe proteger la honra, la dignidad y la intimidad de la familia. Entonces, en este momento, cuando hablamos de plantear algunas soluciones, la conciliación se torna como una de las primeras medidas para conseguir que las familias perduren y que conserven ese derecho tan importante como es la intimidad. Nuevamente, el hogar, el trabajo y la escuela se vuelven una oportunidad para hacer nuevas apreciaciones sobre cómo hacemos frente al conflicto en este diario vivir. En este momento lo podrán evidenciar un poco más ahora que están en las casas, en los hogares, con el tema de la pandemia, cómo la conciliación se ha visto todavía más afectada, siendo el hogar el sitio donde se están vinculando todas estas actividades que normalmente hacíamos en lugares diferentes. Los antecedentes son muchos, por resumirles algunos. La OMS en su informe sobre salud en el mundo es la primera que habla acerca de los factores de riesgo psicosocial. En ellos menciona uno que conocemos como doble presencia. Para quienes no lo tienen presente, la doble presencia es también conocida como la doble jornada. Es el trabajo que desarrollan hombres y mujeres tanto en su casa como el trabajo remunerado. Para el caso de las mujeres, se denotó como doble presencia, ya que no dejan de ejecutar ninguno de los dos trabajos, es decir, terminan el trabajo de la casa, hacen el trabajo remunerado, pero al mismo tiempo, mientras están ejecutando el trabajo remunerado, reciben llamadas del hogar, solucionan problemas familiares, sortean todas estas situaciones que preocupan en las casas, por lo cual no es un trabajo diferenciado, sino un trabajo que se hace de manera sincrónica. Un estudio realizado en Cartagena en el año 2013 que se denominó La conciliación de la vida laboral, familiar y personal, un asunto de mujeres, menciona la incursión de las mujeres al mercado laboral. Lo más importante a rescatar aquí es que uno de los factores de discriminación más importante para el género ha sido y sigue siendo la ausencia de medidas de conciliación, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, y cómo esta escasez de medidas ha afectado principalmente a las mujeres. Podría mencionarles varios estudios, sin embargo, quiero hacer énfasis en este que habla acerca de las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico. Este estudio de Bárbara Luque Salas fue publicado en el año 2008
y se denominó una carrera de obstáculos. ¿Por qué una carrera de obstáculos? Porque se ha colocado una serie de obstáculos, valga la redundancia, y de actividades a la actividad normal que desarrollamos las mujeres y que hace que de alguna manera nuestro tiempo se duplique. A la vez, no apoya esta actividad de conciliación, la cosmovisión que se tiene dentro de la sociedad de qué actividades debe hacer un hombre y qué actividades debe hacer una mujer. Más adelante vamos a hacer énfasis un poco más en esto. Por su parte, autores internacionales de todo tipo, les podría mencionar cualquier cantidad de investigaciones que se han hecho al respecto, hablan acerca de la asociación entre el género y el conflicto trabajo-familia y han arraigado la idea de que las mujeres tenemos mayores dificultades para lograr este balance. Idealmente se presenta más en el género femenino, y los hombres, aunque no todos, debo hacer énfasis, aunque participan de las actividades domésticas, no lo hacen o todavía no se ha logrado que lo hagan en la misma medida que las mujeres. A partir de todo este análisis y toda esta revisión me surge la pregunta de investigación y es, ¿cuáles son las condiciones intralaborales y las extralaborales que influyen en que se dé la conciliación de la vida laboral, familiar y personal? Y me remito a un grupo vulnerable que es el grupo de auxiliares de enfermería asistencial. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no toma el grupo de profesionales de enfermería siendo enfermera? Bueno, idealmente en este tipo de investigación se toman grupos vulnerables en donde se note o se haga mayor observación de esas condiciones y sobre todo del hecho de vulnerabilidad y el hecho de transgresión. Entonces, por esa razón y no obviamente dando una mayor categoría al profesional de enfermería, sino más bien enfatizando en que tiene unas mejores condiciones, por esa única exclusiva razón se escogió el grupo de auxiliares de enfermería. Algunas aproximaciones teóricas que se utilizaron para llegar a este estudio son la teoría del conflicto, la teoría de género y los factores de riesgo psicosocial. Y digo aproximaciones teóricas porque la metodología que se utilizó es la teoría fundamentada. Y en la teoría fundamentada, que hace parte de la investigación cualitativa, estas teorías que hay anteriores a la que se busca emerja o nazca, simplemente son un coadyuvante, es decir, van a fortalecer o van a enriquecer el estudio. Sin embargo, no me baso en ninguna de ellas para emitir las conclusiones. Bueno, entonces para redondear esta imagen que he puesto en sus pantallas, tenemos cómo las tres teorías influyen en las condiciones laborales, tanto dentro del trabajo como fuera de este. Y a su vez, esas condiciones influyen en la conciliación. La conciliación, tanto dentro del trabajo como en su familia, como en su vida personal, puede llevar a inconvenientes de salud. Para ser más precisos, arranquemos con la teoría del conflicto. La teoría del conflicto menciona que para que se dé un conflicto debe haber una interacción. A su vez, esa interacción puede ser o bien darse de buena forma, de buena manera, tener todos un mismo objetivo, un mismo fin en común, o ser mutuamente opuesta. Y esto desarrollará una incompatibilidad. Si extrapolamos esto a la dimensión trabajo-familia, encontramos tres componentes que hacen parte de todo conflicto, y es el tiempo, la presencia de tensión y los cambios en el comportamiento. Para que se dé un conflicto debe de existir o deben existir estos tres elementos. Y si lo llevamos o lo extrapolamos a la dimensión del trabajo, bueno, tal vez en unos más que otros se presenta mayor conflicto con el tema del tiempo.
Otras teorías asociadas al conflicto, que son las teorías organizacionales, aplicaron para este estudio, como la teoría de apoyo percibido, la teoría del límite y la teoría de Shane. De estas tres, para redondear, nos basamos en la teoría del límite, donde se menciona que las personas han de manejar las fronteras que existen o que se crean entre el trabajo y la familia para poder conciliar ambas esferas. Sin embargo, esta conciliación puede darse de manera muy agradable cuando no hay diferencias culturales importantes, o puede darse de manera muy desagradable y conflictiva cuando hay una relación de poder y cuando hay una diferencia cultural importante. En esa medida, el tiempo también se va a asociar, perdón, el conflicto también se va a asociar a el problema con las relaciones de poder. Frente a la teoría de género, vamos a abordar, voy a proponerles primero abordar la teoría de factores de riesgo psicosocial y luego la teoría de género, que es un poco más extensa. Frente a los factores de riesgo psicosocial, es todo aquello que se origina en la organización del trabajo. La gestión del trabajo, cómo se lleva a cabo, qué clase de jefes tengo, qué clase de relaciones con mis compañeros tengo, qué clase de ambiente, cómo es mi sueldo, cómo es mi traslado a mi sitio de trabajo, cómo son los turnos, si trabajo por turnos, cómo se dan mis horarios de descanso, ¿sí? Entonces, la organización OSHA, que es la organización, la Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo Internacional, menciona que el desequilibrio y el conflicto entre la vida personal y la vida laboral, debido a esta falta de ajuste, repercute en la vida privada de las personas. Estos factores de riesgo están enunciados en la normatividad colombiana y en la normatividad internacional y han sido catalogados como intralaborales y extralaborales porque hay algunos de los factores que tienen que ver con el hogar, pero que inciden o que repercuten en su vida laboral y viceversa. Frente a la teoría de género, bueno, esta es una perspectiva muy novedosa. Utilizarla me ha permitido comprender las características que definen a las mujeres, que definen a los hombres de manera específica. Es importante mencionar, y hago la salvedad, cuando se dan estas conferencias de género, la gente siempre menciona, bueno, entonces es una conferencia con enfoque de género, van a hablar de la comunidad LGTBIQ. No, hago esta aclaración. El enfoque de género es tan amplio y empezamos a hablar de enfoque de género cuando mencionamos el simple hecho de ser hombre o ser mujer. Cuando hacemos estas diferenciaciones con la comunidad LGTBIQ, estamos de alguna manera minimizando la envergadura que tiene este tema. El tema de género es completamente amplio y trata no solamente de la sexualidad y del tema o de esa connotación sexual que se le ha querido dar, sino del simple hecho de cómo se caracteriza cada uno acorde a su cosmovisión. Y esa cosmovisión vamos a ver de dónde sale o de dónde surge. Entonces, estos factores ya los mencionamos, intralaborales, extralaborales e individuales, todo lo que tiene que ver con su trabajo, todo lo que tiene que ver con su hogar y básicamente cómo transcurre ese espacio o ese momento entre su casa y su hogar, y factores individuales, dónde vive, qué clase de personalidad tiene, cómo afronta usted los problemas, ¿no? Y volviendo acá, esta diapositiva sobre la teoría de género, hablaba o les mencionaba el tema de las... ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, ¿Hola? profe. Creo que alguien abrió el micrófono. Sí, pero ya lo desactivó. Ok, entonces aquí volvemos al tema de la teoría de género. Les mencionaba que hay unas cosmovisiones que nos hacemos como seres humanos. Esas cosmovisiones, ¿de dónde vienen? Vienen de lo que le enseñaron a usted en su casa, de lo que es ser un hombre o ser una mujer, de lo que enseñaron a usted en su casa de qué papel desempeña en la sociedad un hombre, qué papel desempeña una mujer, qué actividades tiene que cumplir, a qué estándares se tiene que ceñir.
Por lo tanto, las cosmovisiones van a ser diferentes para todos. No piensa lo mismo, por ejemplo, una persona de 70 años a una persona de 20 años en este momento, porque sus visiones a lo largo de la vida han sido distintas. Entonces, al abordar este tema desde la teoría de género, nos damos la oportunidad de desmontar esas cosmovisiones. Esto es un elemento crucial para comprender las actitudes dentro del medio laboral, porque esas cosmovisiones que usted puede haber adquirido en su casa traspasan, permean el medio laboral. Aquí hay una pregunta que surge a partir de la investigación. No es la pregunta central de la investigación, pero hace alusión al tema, porque trata acerca de la organización patriarcal. Entonces, es congruente con el tema de género en la medida que nos preguntamos cómo la organización patriarcal del mundo, cómo las condiciones femenina y masculina que genera, facilitan o en su defecto impiden tanto a los hombres como a las mujeres satisfacer sus necesidades vitales, realizar sus aspiraciones y dar sentido a sus vidas. En muchas ocasiones u oportunidades, tanto los participantes de la investigación como diferentes personas se me han acercado y me han comentado situaciones respecto a su cosmovisión y cómo ésta ha influenciado la forma en que direccionan hoy en día su vida. Como, por ejemplo, un ejemplo muy conciso, yo quería tener X profesión, pero por la cosmovisión que adquirí en mi hogar, hoy desempeño otra actividad, porque no pude orientarme por mi preferencia personal. Entonces, este tipo de situaciones no son ajenas al trabajo y nos impulsan a abordar esta temática desde la perspectiva de género para aprovechar las ventajas que ella nos ofrece. Aquí podemos analizar la diferencia sexual transformada en desigualdad genérica, podemos crear conocimientos y ponerlos en práctica en la colectividad, podemos generar propuestas para eliminar todo el tema de la opresión genérica y lo más importante que les mencionaba, desmontar las cosmovisiones que traemos de casa. Ojo, entiéndase este desmontaje a través de la academia, a través de la fundamentación teórica y científica también, y no solamente a partir de apreciaciones personales, porque es muy diferente emitir un concepto a través de una apropiación personal solamente que tener fundamento para poder emitirlo. Entonces, esta teoría de género invita a observar el trabajo y el empleo desde una perspectiva de género. Cuando nosotros hablamos de trabajo, hablamos del trabajo en general, el que hacemos en casa, el que hacemos en nuestros lugares de trabajo, el que hacemos en la calle, cualquier tipo. Cuando nosotros hablamos de empleo, hablamos de aquello que es remunerado. Entonces, en este momento, yo emito la primera premisa y es, ¿será que el trabajo que desarrollan las mujeres en las casas, como no es remunerado, no es un trabajo que cueste y no es un trabajo que valga la pena resaltar? Entonces, en este momento también llegamos a esas cosmovisiones generales que se tiene al respecto. La primera de ellas, que funcionan a su vez como un limitante también, ¿no? Y es el perfeccionismo de las mujeres y la incapacidad para delegar los asuntos domésticos que les lleva a no dar tiempo a sus parejas para intentar hacer las tareas o invitarles a hacer ciertas cositas de poca importancia porque prefiero hacerlo yo. Esta es una cosmovisión muy arraigada en nuestra cultura, ¿no? No sabemos delegar, no delegamos las tareas y esto está influenciado por el género. El saber hacerlo yo aduce no solamente a la cosmovisión de la mayoría de mujeres, arraigada desde la maternidad, sino al hecho de saber, poder y querer. Saber se nos atribuye el conocimiento para hacer actividades. Poder se nos atribuye el tiempo, es decir, una mujer automáticamente, no importa si tiene un empleo o no, puede y tiene mayor tiempo para ejecutar actividades
solamente de mujeres. Y querer es el tema de voluntad. Cuando nosotros inspeccionamos en las diferentes investigaciones acerca de este ítem, el querer, encontramos que esta voluntad se atribuye principalmente a la calidad de cuidadora, ¿sí? A la tarea de cuidadora que se ha asumido por la mujer desde tiempos inmemorables. Entonces, no es tanto que lo quiera hacer porque tiene el deseo, sino que lo quiere hacer porque es su tarea, su conocimiento, su poder y su voluntad influenciada por el afecto. El segundo y más importante de los ideales que transmitimos a esta cosmovisión es la imposibilidad de los hombres para hacer cosas sencillas en casa y la dificultad para aprenderlas, aunque poco a poco lo van consiguiendo. Es muy común escuchar, el hombre colabora en la casa. Esa es la premisa que siempre tenemos en mente la mayoría. Y al hombre se le atribuyen o se le delegan ciertas actividades pequeñas o sencillas que pueda hacer, ¿sí? Ayer justamente escuchaba una conferencia, no sé si los asistentes tuvieron la oportunidad, del doctor Dulcey sobre neurobiología del amor. Y me causaba mucha curiosidad una de sus afirmaciones, y es que él explicaba fisiológicamente cómo estamos diseñados hombres y mujeres para que ambos realicemos determinadas tareas y cómo nuestro cerebro está condicionado y está estratégicamente diseñado, el de las mujeres, para realizar cualquier cantidad de tareas, es multitarea. Y en la frase que él mencionaba decía que él no sabía cómo los caballeros, con todo el respeto que se merecen, lograban caminar hacia adelante. Situación que me generó bastante risa porque entiendo yo o relaciono yo la ejecución de tareas en casa con su fisiología. Y aunque pienso y estoy de acuerdo en que fisiológicamente hay un diseño diferente para que no tengan tanta habilidad motriz, principalmente en el tema de la motricidad fina, pienso que la delegación de tareas podría fortalecer esta habilidad. Y de parte también, de alguna forma, estaríamos contribuyendo a que se minimice esta cosmovisión. El trabajo y el empleo desde la perspectiva de género también me permiten observar cómo a nivel económico ha afectado esto a lo largo del tiempo. Entonces, los principales economistas a lo largo de la historia han reconocido las actividades domésticas que realizan las mujeres, les han atribuido un componente afectivo y les han atribuido también una naturaleza. Por tanto, mencionan que estas actividades las hacen o las ejecutan las mujeres porque hace parte de la naturaleza femenina, ignorando en ese momento cualquier punto de vista económico, ¿no? Se consideran o nos consideramos como indispensables, ¿sí? Hacemos la crianza y hacemos o formamos de alguna manera a los trabajadores que posteriormente van a sostener el sistema y contribuimos a la riqueza de las naciones. Sin embargo, siguen sin otorgarnos el valor económico que merecemos. El observar o el analizar esta problemática de las mujeres en el mercado laboral desde la desigualdad es una oportunidad para observar también o para analizar la división sexual del trabajo y ver cómo esta a nuestro tiempo es predominante. En el Boletín Estadístico de Empoderamiento Económico que lanza el DANE y ONU Mujeres en este año y en el mes pasado, mencionan que si las mujeres pudieran participar en la economía en igualdad de condiciones, el Producto Interno Bruto Mundial podría aumentar un 26%, lo que equivale a 12 billones de dólares para el año 2025. Entonces vemos cómo la brecha entre hombres y mujeres, aunque creamos y aparentemente haya disminuido, sigue siendo muy, muy grande.
Esta frase es de Silvia Federici. Silvia Federici es una escritora y feminista italoamericana que ha trabajado fuertemente por los derechos de las mujeres. Ella menciona que la explotación de las mujeres ha tenido una función central en el proceso de acumulación capitalista, en la medida que las mujeres han sido las productoras y reproductoras de la mercancía capitalista más esencial. Es decir, somos las creadoras de la fuerza de trabajo. Estas aproximaciones teóricas me llevan a esta conclusión. Hay una interacción entre la vida laboral, familiar y personal. Esa interacción me lleva a un conflicto. Ese conflicto se desarrolla porque hay presión y porque hay una interferencia, y a esta interferencia sumémosle una relación de poder, y este conflicto requiere de una conciliación. Cuando hablamos de conciliación, vamos a retomar nuevamente a OSHAS, a la organización, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, que mencionan la conciliación como el equilibrio entre el trabajo y la vida, entendido como un fenómeno amplio y complejo, no tiene una definición universal y se define como, solamente por esta agencia, ¿no?, como el grado en que un individuo está igualmente comprometido e igualmente satisfecho con su papel en el trabajo y en la familia. Así como esta, hay cualquier cantidad de definiciones, sin embargo traigo a colación esta porque es la que nos compete por la organización internacional. Todos estos patrones psicosociales influencian la decisión y la oportunidad de que usted sea una persona saludable y que pueda cambiar el curso de una situación de salud y enfermedad. En la medida que esta interacción entre la vida laboral, familiar y personal es positiva, se asume que no debería existir ningún inconveniente o problema o situación de salud. Bueno, en esta segunda parte de esta orientación, los pongo en contexto acerca del trabajo que se realizó. Ya habiendo realizado esta revisión, entonces se eligió como contexto una institución prestadora de servicios de salud de tercer nivel en la ciudad de Popayán. El ambiente laboral de este espacio es propicio, no solamente porque se trabaja a turnos, porque hay altas demandas físicas y emocionales, sino porque hay situaciones de la organización que afectan notablemente la vida de las personas, de los trabajadores. El personal técnico auxiliar de enfermería fue el seleccionado dadas sus condiciones laborales precarias, sus limitaciones socioeconómicas, la intensidad de su horario laboral, el escaso número de investigaciones reportadas en este grupo de trabajadores, ya que en el personal profesional de enfermería hay gran cantidad de investigaciones al respecto, y también por conveniencia, tomando su experiencia en el proceso de conciliación, tras la observación que pude realizar en los espacios. Entonces, estos fueron los determinantes para realizar este estudio. El objetivo general que se planteó fue la interpretación de las condiciones que ya mencionamos, intralaborales y extralaborales, que influyen en la conciliación en esta población. Se buscaba caracterizar a la población, porque para empezar no había una caracterización como tal, identificar en primera medida las condiciones intralaborales, luego las extralaborales y finalmente determinar cuáles de ellas influían en la conciliación. Es un estudio de tipo cualitativo y el abordaje se hizo desde la teoría fundamentada, que centra su análisis en el ser social. Es importante mencionar que esta teoría fundamentada se basa en el interaccionismo simbólico. Los seres humanos actúan ante las cosas con base al significado que éstas tienen para ellos. Si recuerdan, lo primero que les mencioné fue acerca del tema de las cosmovisiones. Los seres humanos, en este caso, actuaríamos orientados por la cosmovisión que tenemos de ser hombre o ser mujer. En total, en esta institución se encontraban 178 auxiliares de enfermería distribuidos en los diferentes servicios, de los cuales quiero que observen la diferencia tan grande entre el personal agremiado, 164 personas, y el personal de planta o el personal contratado a término indefinido, que son tan solo 14 personas. Al final, como en la muestra cualitativa lo exige,
Se tomó una muestra pequeña de 16 auxiliares de enfermería, 10 agremiados y 6 de contrato a término indefinido. Fue una muestra por conveniencia y una muestra intencional. Bueno, esto respecto a los criterios de inclusión, lo más importante a resaltar es que debían de llevar un contrato, un tiempo de vinculación igual o superior a 6 meses, y otro de las características importantes es que el personal debía ser personal netamente asistencial, no personal administrativo, pues este personal, además de que cuenta con otra modalidad de vinculación, tiene horarios de trabajo de 8 horas. La técnica y el instrumento que se utilizó fue la observación, el diario de campo, la entrevista individual y la entrevista grupal, y únicamente para los datos sociodemográficos se utilizó la encuesta. De resto, todo fue a partir de la conversación y de la observación, tal como lo exige la investigación cualitativa. Finalmente, una vez se obtuvieron los datos, lo que se hizo fue ordenarlos a través del software en vivo, el cual permite hacer el análisis cualitativo y conserva intacta la información que le proporcionamos. Este plan de análisis es básicamente para mencionarles que se hizo primero la identificación de las particularidades, es decir, qué personas necesitábamos para llevar a cabo el estudio. Se hizo la respectiva indagación y luego lo que nos mencionaban se transcribió textual, tal como lo mencionaban al software elegido. Finalmente se hace una matriz y esta matriz condensa unos resultados, puntos de vista de los sujetos, y esto es la información que pasa a detallarse, a triangularse y hacerse el respectivo análisis. Las variables, como les mencionaba, teníamos variables sociodemográficas, algunas variables laborales y unas categorías de análisis preliminares. Estas categorías de análisis preliminares mencionan condiciones intralaborales y extralaborales que están dentro de la normatividad colombiana. Sin embargo, vamos a observar cómo las categorías emergentes muestran muchas más variantes. Las consideraciones éticas, obviamente hubo consentimiento informado para proteger la privacidad también de los participantes. Se manejó la información a través de códigos y solamente reposan estos resultados en la Universidad del Valle y en el hospital en mención. Bueno, frente a los hallazgos sociodemográficos voy a mencionar los más relevantes porque mi énfasis es en los hallazgos cualitativos. Hago esta salvedad porque tal vez para las personas que no están familiarizadas con la metodología, en el análisis cualitativo lo que se hace es capturar las percepciones de los participantes tal cual textual como ellos lo mencionaron, sin alterar ninguna frase, ninguna opinión. Entonces, estos primeros datos es solo para hacer una relación y que ustedes hagan comprensión de más o menos con qué población trabajamos. Tenemos en su mayoría mujeres, 11 mujeres y 5 hombres. Tenemos personas mayores de 35 años en su mayoría, también solteros con el nivel de estudios técnico, con hijos menores de 5 años, tenemos solamente 2 personas, hijos entre 5 y 15 años tenemos 5 personas. Además de los hijos, tenían personas dependientes, teníamos en cuenta 4 personas que cuidaban enfermos. Miren que en esta imagen les transmito cómo la mayoría de los que cuidaban o que tenían a un familiar a su cargo son mujeres. Tenemos 4 mujeres y un hombre que cuidan personas en su mayoría con enfermedades crónicas. Encontramos personas de todas las áreas de trabajo, urgencias quirúrgicas, médico-quirúrgicas, traumatología, ginecología, y encontramos personas que llevan desempeñándose en sus cargos bastante tiempo, entre 1 y 6 años, personas que llevan entre 7 y 12 años trabajando,
y curiosamente personas entre 19 y 24 años ocupando el mismo cargo. Encontramos también que las personas que están vinculadas como independientes no se encuentran afiliadas al Sistema General de Seguridad Social, atendiendo esto principalmente a la afiliación al sistema de riesgos laborales, lo hacen de manera independiente, y vinculadas por la empresa solamente tenemos a 6 personas. Frente al tema del descanso, la mayoría mencionan que no tienen descanso durante su jornada laboral, hablamos de 14 personas, de 16, y frente al tema de vacaciones, hablamos de 10 personas, de 16 que manifiestan no tener vacaciones. Frente a las horas dedicadas al trabajo, son personas que dedican entre 38 y 44 horas, la mayoría. Frente a las semanas dedicadas al trabajo doméstico, hablando del trabajo que realizan en los hogares, tenemos la mayor parte entre 1 y 12 horas. El número de horas dedicadas al cuidado de los hijos tenemos entre 1 y 12 horas. Y el número de horas para realización de actividades personales, la mayoría entre 1 y 12 horas. Hacemos entonces la comparación entre las horas dedicadas al trabajo remunerado, que son 38-44, y las horas dedicadas a la vida familiar y personal, que están solo entre 1 y 12 horas. Estas son las categorías que emergieron o que surgieron a partir de esta investigación. Vamos a hablar de cada una de ellas. Sin embargo, hacer salvedad en que encontramos más condiciones o más situaciones extralaborales de las que pensábamos frente al tema de la conciliación laboral. En cuanto a las condiciones intralaborales, se encontraron características organizacionales como la calidad del liderazgo, la jornada de trabajo, cómo perciben sus tareas, cómo es la relación entre los compañeros, si hay desigualdad o no, si hay temor a perder el trabajo o no. Frente al tema de oportunidad de capacitación laboral, es la percepción sobre la formación en su trabajo. La formación académica, hablábamos básicamente de la realización profesional, es de resaltar cómo habían muchos de los participantes auxiliares de enfermería que también son profesionales en enfermería y aún así por las condiciones laborales prefieren seguir desempeñándose como auxiliares de enfermería. Encontramos el tema de la demanda de trabajo, cómo es el uso del tiempo personal para el trabajo, la carga, la importancia del descanso, las exigencias físicas, emocionales. En las condiciones de género, la asignación de actividades acorde al género, esta tal vez era la más relevante, y la percepción frente al rol de hombres y mujeres, frente a las condiciones de salud e enfermedad, cómo observan o cómo disciernen los factores de riesgo para la salud en el trabajo. En esta primera diapositiva respecto a los hallazgos, quiero hacer salvedad en las afirmaciones. Para quienes no están familiarizados con la investigación cualitativa, pueden observar aquí cómo son los datos o qué clase de información más que datos es la que recolectamos. Entonces, lo inicial, dentro de las condiciones intralaborales, los participantes aducen que el tiempo dedicado a la actividad laboral condiciona el desarrollo de la vida familiar y genera disconfort frente al tiempo disponible para sus relaciones personales. ¿Cómo evidenciamos esto? A partir de sus afirmaciones. Si notan, en cada afirmación al final hay un código, esa es la identificación privada que utilizamos para cada participante. Entonces, una de las afirmaciones es la siguiente, abro comillas: yo creo que en una familia es como para disfrutarla, para estar ahí, compartir, ir creciendo, pero juntos. Ese trabajo no se puede. Yo creo que este trabajo es para una persona que esté sola, porque si al mes son 240 horas para el trabajo, es muy poco lo que queda para uno. Hago la salvedad también en que los textos se transcriben tal cual como los menciona el entrevistado, por tanto, si hay errores en la redacción o en la ortografía, es porque no podemos cambiar nada de lo que el entrevistado menciona. Frente a las condiciones intralaborales de género, que tienen que ver con género,
En cuanto a esta percepción, se identificó en la investigación que hay una marcada disposición a diferenciar las acciones que debe realizar un hombre y las que debe realizar una mujer. Voy a mencionar dos. La primera, abro comillas, yo allá valoro mucho las mujeres, o sea, el trabajo que hacen las mujeres es increíble, porque el trabajo de urgencias debería ser para hombres no más. Y abro comillas para una segunda afirmación. En un hogar soy consciente que la mujer es la que lleva la batuta en cuanto a los niños, el orden, los gustos. Si ellas son más dedicadas, uno un poco más fresco. Entonces, notemos cómo son afirmaciones que no hacen distinción. Tanto hombres como mujeres tienen percepciones arraigadas, cosmovisiones arraigadas desde su hogar. Frente a las condiciones extralaborales, se elaboró esta matriz donde encontramos cómo tenemos dos tipos, condiciones tanto personales como condiciones familiares. En el ámbito personal está el estilo de afrontamiento, la importancia que cada quien le da al descanso, la percepción frente a su tiempo disponible, el uso del tiempo personal y las relaciones personales. En el ámbito familiar ya hablamos del tema de la delegación de actividades, los hijos, el apoyo en el cuidado, la concepción frente al cuidado de los hijos, el apoyo formal o informal de las personas, la relación de los padres e hijos y las carencias económicas, entre otros. Las afirmaciones que dan peso a esta categoría que emergió son las siguientes. Tenemos entonces la distribución de responsabilidades en hogar. Uno de los participantes menciona, es de resaltar que este participante es o hace parte del grupo de vinculación de planta. Yo digo, abro comillas, yo digo que el aspecto familiar he contado con suerte, porque mi esposo sí ayuda mucho en las tareas del hogar. Yo diría que demasiado. Cuando estamos juntos nos repartimos las tareas, él cocina, yo lavo o yo cocino, o decimos usted haga esto o yo hago lo otro. Miren cómo la cosmovisión de la persona que responde esta entrevista va orientada hacia el tema de él me ayuda. No hay una connotación de es su responsabilidad, sino de es una ayuda. Otra de las participantes por su parte menciona, en mi caso nunca pudimos, nunca se pudo hacer eso. La que llevaba la responsabilidad era yo y todo lo tenía que hacer yo. Pero sí sería ideal uno poder distribuirse las tareas y económicamente con la pareja. Frente al tema del cuidado de los hijos, podemos hacer alusión o resaltar, por ejemplo, las ayudas informales, como es las ayudas en el cuidado por parte de abuelas o tías. Más adelante haremos énfasis en esto. Relaciones. Dentro de las condiciones extralaborales destacamos las relaciones porque estas se ven alteradas por el tiempo. Entonces tenemos relaciones con los hijos, relaciones con la familia y estas a su vez nos generan ciertas preocupaciones. Dentro de las afirmaciones que dan peso a esta categoría está, abro comillas, dificultades por el tiempo, porque tiempo no hay, entonces no tengo amigos, muy poco tiempo con mi familia, si acaso voy a visitar una vez al mes y eso a mi mamá. Observamos cómo las relaciones pueden verse afectadas por la conciliación o más bien por la carencia de medidas de conciliación. Frente al tiempo personal, recordemos que el tiempo personal es un tiempo diferente al tiempo familiar. Entonces acá destacamos el estilo de afrontamiento, las relaciones personales y la percepción sobre el tiempo disponible. Vamos a hablar un poco sobre el estilo de afrontamiento o a resaltar una de las afirmaciones del estilo de afrontamiento que es la siguiente, abro comillas, no. O sea, ni mis problemas ni nada. Yo soy muy callada en mis cosas, yo las reservo. A ratos si uno se siente muy cansado, a veces sí me da mucho mal genio. Yo como que no me quiero volar del mundo. Este tipo de afirmaciones están catalogadas como afirmaciones dentro de las personas que tienen problemas de salud mental. Entonces, observemos cómo este
esta falta de mantenimiento en las relaciones personales puede influenciar la conducta de un individuo y esta conducta traspasa el ambiente laboral al ambiente familiar y personal. La frase específicamente "me quiero volar del mundo" es una de las frases que se encuentran descritas para los pacientes que tienen trastornos depresivos o que tienen intentos suicidas. Y esta categoría, con la que termina la primera etapa, habla acerca de las condiciones tanto intralaborales como extralaborales que influyen en la conciliación. Entonces tenemos la percepción general de la conciliación vida laboral, familiar y personal y cómo esta permea las condiciones intralaborales, extralaborales, el conocimiento que se tiene sobre las medidas de conciliación, las situaciones familiares que afectan el trabajo y viceversa. Dentro de las afirmaciones principales, quiero destacar aquí la diferenciación entre la afirmación de una persona contratada a término indefinido, es decir, de planta, con la afirmación de una persona que está por agremiación sindical. La persona que está por agremiación sindical dice: yo colaboraba, así no tuviera disponibilidad, yo me quedaba. Yo siempre, después de un tiempo para acá, yo necesitaba, digamos, favores, necesitaba, ve, mi mamá está enferma, me la voy a llevar para el hospital, que no sé qué, ¿a usted por qué avisa hasta ahora? O sea, yo como que decía a mi mamá, enférmese a las 2, o mejor, enférmese a las 6. Esta afirmación está dentro del contexto de una conversación con esta participante, quien manifiesta, en términos reales, cómo tiene que pedirle a su madre, en este caso, que defina en qué hora o en qué momento debe enfermarse para ella poder atenderla. Muy diferente al aspecto mencionado por la persona de contrato a término indefinido, quien manifiesta que gracias a Dios es de planta y entonces tiene muchas motivaciones y tiene muchas concesiones, es decir, que esta persona tiene un poco más conciliación que el personal que está por agremiación sindical. Otro de los aspectos a resaltar acá es las condiciones intralaborales que dificultan la conciliación. Encontramos cómo obtener un permiso se convierte en toda una travesía, pero esto no es lo mismo para las dos modalidades de contratación. La persona con contrato a término indefinido tiene muchos más beneficios, ¿sí? En la afirmación ella menciona, por ejemplo, por parte del Departamento de Enfermería, siempre han mirado la necesidad del trabajador. En mi caso no he tenido problemas, es como una obligación de cubrir esa necesidad al personal de planta. Mientras que el personal de agremiación sindical, a diferencia del personal de planta, tiene muchas dificultades para lograr conciliar su tiempo. Yo digo, abro comillas, yo digo que es muy difícil, porque por ejemplo en nuestro sindicato, para poder un día libre tenemos que pedirlo con un mes de anticipación y llenar un formato para que te lo autoricen. Si observamos, hay un desequilibrio en los roles laborales y familiares, hay insatisfacción laboral y hay conflicto entre los trabajadores, lo que finalmente repercute en estrés en el trabajador. Estas son las condiciones específicas de conciliación familiar, donde encontramos que el apoyo de los miembros del núcleo familiar y la distribución de responsabilidades se puede dar en algunos de los casos. En la integración del ámbito laboral y familiar encontramos cómo hay actividades que se pueden ejecutar. Sin embargo, el ambiente laboral es diferente, porque en el ambiente laboral, aunque tratan de mejorar las condiciones del trabajador, no incluyen o no involucran, perdón, no involucran a la familia dentro de las actividades laborales. Tenemos afirmaciones como la siguiente, abro comillas, lo obligan a asistencia, sí, solos, sin acompañantes, sin familia y sin nada, solos. Dentro de las situaciones familiares y personales que interfieren en el trabajo,
encontramos que hay diferentes estresores relacionados con la evolución natural del ciclo familiar. Entonces, estos estresores lo que hacen es que involucran o se involucran dentro del ambiente de la persona, del ambiente laboral, lo que hace difícil apartarlos o alejarlos. La afirmación, los problemas de la casa se quedan en la casa, no debe traerlos al trabajo, es completamente falsa. En este momento y tras esta investigación podemos determinar cómo no es posible desligar el pensamiento que se tiene. La afirmación que da peso a esto es la siguiente, abro comillas. Uno no puede apartar las cosas, porque eso de que se diga que usted tiene un problema en la casa y lo deja por fuera del sitio de trabajo no lo va a poder hacer, porque usted nunca se va a poder desligar del pensamiento que usted tiene. Bueno, esta diapositiva hace alusión a las medidas de conciliación. Vamos a resumirla en la última parte, vamos a pasarla rápidamente para pasar a este punto de la discusión. Las condiciones intralaborales presentes en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal que más destacamos en esta investigación son la calidad del liderazgo, la modalidad contractual, la jornada laboral y la carga de trabajo. Observamos cómo, en congruencia con varios estudios realizados, nuestra investigación muestra un concepto negativo relacionado con la dificultad en la comunicación con los jefes o superiores. Hay relaciones de hostilidad. Adicional a esto, la flexibilidad laboral enmarcada en la Ley 100 repercute en la libertad para decidir sobre el uso de medidas de conciliación. Y la jornada laboral, que implica la realización de turnos diurnos y nocturnos, es incompatible con los horarios habituales de las personas. Todo esto, al final, repercute en la carga de trabajo y en la percepción que tienen los individuos respecto al esfuerzo físico, respecto al esfuerzo mental que tienen que realizar durante sus jornadas laborales. Frente a las condiciones intralaborales, rescatamos la inseguridad laboral como una de las más importantes. Esta inseguridad laboral vista a través de las barreras de la comunicación, a través de los factores de riesgo para la salud, de los servicios sociales, de las enfermedades, de la subestimación de las condiciones de enfermedad. Son personas, las participantes y los participantes, que prefieren o que de alguna manera le dan prioridad al tema laboral porque tienen temor a perder su trabajo. En esa medida, la exhaustividad de su trabajo dificulta la conciliación y dejan las responsabilidades familiares, de pronto personales, en un segundo plano por dar primer plano al trabajo. Esto repercute en su salud generando estrés, dificultad para dormir, dolor de cabeza, fatiga, dolores en extremidades, etcétera, etcétera. Frente a las condiciones de género, hablamos que al apropiarse de esta idea, los hombres perpetúan el rol patriarcal ejercido en el hogar y lo extrapolan al ambiente intralaboral. Entonces encontramos cómo esta conciliación en cuanto al tema de género está determinada por la percepción que se tiene del rol de ser hombre o del rol de ser mujer. Los hombres, en su mayoría, se les atañen actividades que demandan mayor esfuerzo físico y a las mujeres función de cuidado y dedicación. Por su parte, la cooperación y la conciliación entre compañeros es buena, pero se nota mayor conciliación entre las personas del mismo género. La relación con los superiores sí es una relación deficiente y se nota un trato diferencial entre hombres y mujeres. Hay rasgos de desigualdad atribuidos a la condición de ser hombre o de ser mujer. Por su parte, las mujeres con hijos dedican mayor tiempo a las tareas semanales, a las tareas domésticas y tienen una elevada tendencia a la conformación de familias monoparentales. Frente al ámbito familiar encontramos cómo las responsabilidades siguen siendo parte del tema de discriminación. Se atribuyen o se atañen mayores responsabilidades a las mujeres, es un trabajo no remunerado, no se disminuye la intensidad horaria del trabajo remunerado y tampoco se hace el reconocimiento del no remunerado.
En el cuidado de los hijos, hay algunos participantes que dedican más tiempo que otros, sin embargo, la mayoría aducen a que hay una cantidad de tiempo muy limitada para compartir con los hijos, lo que es congruente con los estudios de Rodríguez y de Gaet. Tenemos que, en cuanto al género, los apoyos más importantes están dados por las mujeres, como las abuelas, las hermanas o las tías, quienes se convierten en las segundas cuidadoras de los hijos. Hay una asociación entre la mujer, la madre y el cuidado. Esta tríada es una tríada eterna, durante siglos ha permanecido, y este apoyo informal tiene también una connotación económica importante, dado que son personas a las que comúnmente no se les va a pagar un valor o un determinado coste por prestarnos ese servicio, lo que perpetúa de alguna forma el no reconocimiento del trabajo de la mujer como cuidadora. Frente al ámbito personal, la diferenciación principal radica en la forma de contratación. Vemos cómo las personas que están por contrato a término indefinido tienen oportunidad de actividades de ocio, descanso, de cuidado personal, de relaciones personales, mientras que las personas que están en agremiación sindical tienen sus responsabilidades laborales, domésticas, de cuidado de los hijos y algunas responsabilidades de estudio. Ese tema del estudio no se puede catalogar como un tiempo personal porque sigue siendo una actividad que demanda tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, cuando a usted le pregunten, ¿usted qué hace o a qué se enfoca o qué realiza en su tiempo personal? El estudio no entra dentro de esas actividades. El estudio es una actividad que demanda tiempo y esfuerzo. Frente a la conciliación laboral, encontramos nuestro mayor inconveniente en la modalidad contractual. Definitivamente, el personal que está contratado de planta tiene mayores beneficios en cuanto al manejo del tiempo en relación a los agremiados. La conciliación con superiores está determinado también por el mismo tipo de contratación. Es mayor la conciliación para el personal de planta que para el personal agremiado. Y la conciliación con los compañeros de trabajo, por su parte, sí tiene una connotación positiva. Sin embargo, los participantes resaltan que las mujeres requieren más medidas de conciliación. Es decir, por ejemplo, requieren mayor flexibilidad en los turnos, en los horarios, en solicitudes de permisos o incapacidades. Y esto congruente con los estudios mencionados en esta investigación, como el de María en 2017, reitera que el apoyo social representa el aspecto funcional de las relaciones laborales. Frente a la conciliación familiar, las redes de apoyo familiar, tenemos las familias nucleares, las familias extensas y monoparentales. Su red de apoyo principal va a ser el personal femenino. La conciliación entre el ámbito laboral y el familiar se percibe como conflictiva y existe una interferencia entre el trabajo, la vida familiar y personal y viceversa. ¿En qué consiste esa interferencia? En el hogar ocultamos las emociones. Por lo general se trata de no demostrar los problemas que hubo en el trabajo, en el hogar, y en el trabajo hay deterioro de relaciones. El trabajo lo que ocasiona es deterioro de relaciones tanto en el hogar, dificultades con el tiempo principalmente y dificultades con la conciliación, lo cual es congruente también con el estudio de Armijo y Gutiérrez en 2017. Frente al tema del conocimiento de las medidas de conciliación, nuestros participantes tienen un conocimiento basado en la experiencia. Saben que es una licencia de maternidad, paternidad, saben que es una licencia no remunerada, han pedido en alguna ocasión un permiso por calamidad y han pedido vacaciones. Sin embargo, tienen un escaso o nulo conocimiento de las medidas de conciliación que están avaladas por la ley, y es la flexibilidad horaria, la autogestión del tiempo, la acumulación de horas laboradas, el cuidado de familiares o personas dependientes. En este caso, es importante resaltar, como menciona Armijo en 2016, cómo las mujeres podemos estar al tanto de los problemas de otras mujeres, saber que son o que sufrimos los mismos inconvenientes, pero persistimos en minimizar su envergadura, en no hacerle un problema tan grande.
frente al tema de percepción general sobre la conciliación, encontramos que la cosmovisión de género definitivamente dificulta la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Tenemos una gran dificultad para modificar nuestro patrón cultural de género y esto va a condicionar la forma como vivimos en nuestro trabajo y en nuestro hogar, en nuestra vida familiar, desde situaciones tan simples como la repartición de las tareas. Las mujeres, por su parte, cuestionan en sus discursos la conciliación entre el cuidado, visto desde lo privado, y el trabajo visto desde lo público. En ocasiones somos las mismas mujeres quienes no brindamos al cuidado que proporcionamos el valor suficiente para que éste sea reconocido. Y definitivamente hace falta autonomía y autoafirmación para la conquista contra las tradiciones de autoridad y subordinación propias de la jerarquía entre los géneros. Como conclusiones de este trabajo, quiero mencionarles algunas alusivas al trabajo y otras que derivan de mi experiencia con estas personas, de mi experiencia con estas conversadoras y estos conversadores, porque más que todo este trabajo enriqueció de alguna manera mi percepción personal sobre el tema de género y sobre el tema de conciliación. Y cómo situaciones laborales pueden repercutir en la vida que usted lleva en su hogar y viceversa, cómo situaciones familiares pueden repercutir en su trabajo. En primera instancia, se observa la necesidad inminente que todos los entes asuman un papel más activo en lo que concierne a seguridad y salud en el trabajo. Y me refiero con esto a las instituciones prestadoras de salud, a las instituciones encargadas de manejar la seguridad y salud en el trabajo, a las casas de la mujer, a las casas de conciliación. En la medida en que todos estos entes cumplan un papel más activo, pueden notar y pueden diferenciar cómo hay situaciones mucho más al fondo, mucho más inmersas dentro de la cosmovisión de ser hombre y de ser mujer que pueden afectar el desarrollo de una sociedad. Esa tal vez es una de las razones por las cuales me orienté a hacer esta investigación cualitativa y no cuantitativa, porque existen muchas referencias cuantitativas que surgen a partir de la aplicación de instrumentos sobre los problemas que tienen las personas en el trabajo, las situaciones de estrés, las situaciones de enfermedad, pero más allá de ello no hay investigaciones que hablen o que mencionen la percepción real que tienen estas personas, por qué se generan estos problemas de salud, por qué se generan estos problemas de estrés, por qué se genera ausentismo laboral, por qué renuncian a sus trabajos de manera temprana. Entonces, esta sería la primera conclusión. En este momento, en nuestro país, cada día 62 niños son abusados sexualmente. Y de estos 62 niños, encontramos para el 2018 22.304 de abuso en niñas. Entonces, es mi invitación para que hagamos una observación a cómo las desigualdades afectan y perpetúan no solamente este flagelo como tal de la discriminación, de la desigualdad, sino que llevan más allá al tema de maltrato desde la infancia. Dentro de la investigación se observó que los participantes tenían una elevada carga laboral en términos de tiempo, tareas, estaban de manera deficiente, había una deficiencia grande en su capacitación, ¿sí? Y tenían una libertad muy limitada para actuar. Esto asociado también a su precariedad laboral. Esto repercute en la conciliación de la vida laboral y familiar. Y este elemento tan importante nos hace pensar que si bien el trabajo nos da los recursos económicos para vivir, no contribuye al libre desarrollo personal y familiar. Y el libre desarrollo personal y familiar incluye el cuidado personal y el cuidado de los hijos, lo que evitaría en gran medida el flagelo que les he mostrado en la diapositiva anterior. En Colombia, 3 de cada 10 mujeres reportan violencia por parte de su pareja. El 77% de la violencia sexual que se denuncia ocurre en las casas
y normalmente el agresor es una persona cercana. El hogar no es un espacio seguro ni para las mujeres ni para las niñas. Congruente con lo que acabo de mencionarles, se encontró en esta investigación que si bien la experiencia del trabajo doméstico ya no es ajena a los hombres, siguen persistiendo los convencionalismos de género, todavía son latentes. Las tareas domésticas no son negociables, especialmente el tema del cuidado de los hijos, es una responsabilidad compartida. Y aún a nuestra época sigue persistiendo el dualismo de género y la fuerza de estos estereotipos trasciende al ámbito laboral. Ese dualismo de género es el que ocasiona situaciones de violencia como la que les acabo de mencionar. A este momento y a esta fecha en nuestro país, a abril del 2020, han muerto 37 mujeres en nuestro país. Y algunas de las situaciones que perpetúan o que siguen contribuyendo a que se produzca este flagelo es el dualismo de género y es la idea de no compartir actividades y la idea de qué debe hacer cada uno de los géneros. Si disminuimos esa brecha y creamos una responsabilidad compartida, disminuimos los conflictos dentro de los hogares y estos conflictos dentro de los hogares no van a trascender al ámbito laboral. En lo que va, como les mencionaba, el 2020, han sido asesinadas 37 mujeres. Entre el 20 de marzo y el 4 de abril, 12 de ellas, es decir, durante el periodo de esta cuarentena, lo cual nos habla no solamente de temas de intolerancia, sino de temas de conflicto por escasez de medidas de conciliación. En el componente familiar, la redistribución equitativa del trabajo reproductivo en el que se incluyen las labores de crianza de los hijos, el cuidado de las personas dependientes y en general las tareas domésticas deben ser asumidos por toda la familia, la sociedad, el Estado y sus instituciones y no únicamente las mujeres. Lo anterior, ¿qué implica? Que debe facilitarse el acceso a guarderías, a escuelas, a casas para el cuidado de adultos mayores. Como ustedes pudieron observar en el estudio, la mayoría de las cuidadoras de adultos mayores son mujeres y sitios de rehabilitación con calidad y calidez a los que puedan acceder todas las personas. Si estas medidas son equitativas, entonces son muchas las formas en que nosotros podemos acceder a ellas y va a facilitar esto nuestra conciliación y nuestro desarrollo personal. Esta imagen la traigo a colación, aparte porque me gusta mucho, porque me hace pensar en cómo las diferencias enriquecen nuestro medio. Qué aburrido sería nuestro mundo si todos fuéramos absolutamente iguales. Y con esto no me refiero solamente a nuestra identidad de género, me refiero a nuestra forma de ver, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir, a nuestra forma de conciliar. La conciliación entre la vida laboral, familiar y personal es básica y si hablamos de recurso humano, me permite a mí como empleado o como empleador aprovechar todas las potencialidades de un grupo de trabajo. Para las personas que en este momento se encuentran vinculadas a las diferentes instituciones, deben saber que el bienestar del personal está directamente relacionado con su rendimiento. Y si usted quiere mejores resultados, entonces debe propender por cubrir las necesidades personales y familiares de su trabajador. No solamente estamos encapsulados dentro de un ambiente de trabajo, estamos inmersos en un sistema grande que incluye la familia y que incluye también la vida personal. Todos tenemos situaciones difíciles que difícilmente vamos a dejar a un lado y que indiscutiblemente van a interferir en nuestro desempeño laboral. Por tanto, hacerse a la idea de separar estas esferas es una utopía. Hay que considerar cómo puedo vincular todas estas esferas dentro del ambiente laboral para que mi trabajador funcione y obtenga el rendimiento y obtenga el bienestar que necesito. Finalmente, mencionarles que para llegar a este trabajo hubo diferentes
obstáculos, se presentaron diferentes obstáculos relacionados justamente con la conciliación de las personas o de los participantes para poder acceder a las entrevistas, lo que me hace pensar en que no se trata solamente de vincularnos dentro de las empresas, sino como profesionales de la salud y hacer un alto en el camino y pensar en que todos los profesionales de la salud, independientemente de nuestra profesión, valga la redundancia, tenemos en este momento un compromiso con cada uno de nosotros y con nuestros pacientes. Si nosotros somos capaces de brindar cuidado, entonces, ¿por qué no empezar por el autocuidado? ¿Por qué no empezar por nosotros mismos? Y en este caso de las mujeres, particularmente por nosotras mismas, logrando empoderarnos, ¿no? Cerrar esas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Esto, además de ser un compromiso, es un derecho que tenemos, aporta la eficiencia, aporta la competitividad y además está demostrado que los países, las sociedades y las empresas que tienen mayor igualdad de género tienen un mejor desempeño, son vitales para la prosperidad, la cultura, el desarrollo y la paz en nuestro país y en cualquier país del mundo, creería yo. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Que las diferencias nos enriquezcan y no nos separen. Les agradezco mucho su atención y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias, profe. ¿Alguno tiene alguna duda para la profesora acerca de lo visto? Bueno, parece que no. Profe, muchas gracias por todo. De parte Vale, con de mucho gusto. CAPA y de el Comité Permanente de Salud Pública y Proyectos en Salud, SCOP, por su tiempo, por sacar ese tiempo para darnos esta información. Muchas gracias. Vale, a todos, ha sido un gusto. Hasta luego, profe. Chao, chao.